Muy bien, esta tarde estaba luchando un poco con mi mensaje. Siempre nos pasa, o casi siempre, a los que predicamos. El problema muchas veces tiene que ver con dos cosas. O no sabes de qué predicar porque no sabes de qué predicar, o tienes tantas cosas que predicar que no sabes de qué predicar. Así que tienes ahí una lucha. Hoy estamos viviendo Yom Kippur y he preparado una serie de diapositivas y chulísimas de Yom Kippur. Pero el Señor estaba moviendo también mi corazón a hablar sobre el fruto. Esta mañana había preparado también un mensaje y Javi dio un mensaje excelente. Si no lo visteis podéis verlo. Y a lo largo de la semana en el grupo internacional hemos estado hablando del fruto en la vida del creyente. Y he pensado que lo que voy a hacer, si es posible, es preparar un vídeo con todas las diapositivas de Yom Kippur para poder compartir con vosotros. Ahí estarán las enseñanzas. Es bastante técnico y así que va a ser de bendición, sin duda alguna, pero voy a hacerlo a través de las redes y voy a hablar en esta tarde sobre el fruto en la vida del creyente. ¿Y por qué sobre el fruto? Porque creo que necesitamos entender algunas de estas verdades y entender lo que significa dar fruto, ser limpiado para dar mucho fruto. Os invito a que vayamos a Juan, capítulo 15. Voy a empezar ahí, en Juan, capítulo 15, después iremos al Señor en oración. Juan, capítulo 15. Es un pasaje muy conocido, yo creo que algunos tal vez incluso lo conocéis de memoria, en el capítulo 15, vamos a empezar en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a orar. Padre, delante de tu palabra, Señor, nos postramos y clamamos a ti, Padre, reconociendo nuestra indignidad y nuestra necesidad. Orábamos Javi y yo hace un ratito, Señor, ahí en el despacho, y pedíamos por nosotros mismos a servirte, porque muchas veces te servimos en debilidad, Padre. Y sabemos que no buscamos ni la popularidad ni la fama, sino ser fieles a ti. Y por eso en esta tarde te ruego que el mensaje de tu palabra, la meditación, Señor, que toque vidas y transforme corazones. Y tú me des a mí la entereza, la fuerza, Señor, el fajarme como varón para predicar realmente tu palabra. Ayúdame, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo limpiará para que lleve más fruto, más fruto. La primera vez que la palabra fruto es mencionado en la Escritura se encuentra en el libro de Génesis, volviendo a ese Génesis de nuestra redención. Ahí vemos esa primera mención y sabemos que en teología, lo que llamamos teología bíblica, cualquier primera mención de un versículo o de una palabra es importante. Entonces, cuando tú ves una palabra, esa primera mención en adelante en la Escritura, te va a dar claves sobre qué quiere decir. Por ejemplo, cordero. La primera vez que es mencionado en el Antiguo Testamento es cuando Isaac dice, está bien, veo la leña, veo el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham responde, Dios proveerá de cordero. ¿Recordad el pasaje? La primera vez que es mencionado en el Nuevo Testamento es cuando Juan el Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la Biblia en el Cordero muestra que Cristo es el Cordero de Dios. Es una verdad bíblica reflejada desde el Antiguo Testamento. Ahora, fruto es una verdad bíblica que nos lleva a algo que es importantísimo y es mi relación con Dios o mi falta de relación con Dios. El fruto en la vida del creyente es importantísimo. La pregunta es, ¿y qué es el fruto?
Porque aquí en Juan el Señor es clarísimo. Él está hablando a sus discípulos y les está diciendo, hey, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nosotros aquí en Castellbisbal y en la zona de Cataluña sabemos bien lo que es una vid, sabemos bien lo que es los racimos de uva, ¿verdad que sí? Los hemos visto y podemos imaginar un poquito lo que es eso. Ahora, el pámpano es ese tallito pequeño que está saliendo de la vid, todavía no está saliendo la uva, lo que decimos la uva, es un tallito pequeño, pero que necesita ser podado, limpiado, para que produzca mucho fruto. Así que nosotros aquí sabemos lo que es esto, la tierra de Israel lo mismo. Para muchas personas, a lo mejor, no sé, ahí en Venezuela, en las selvas, no, ¿verdad? No hay vids. Pero tenemos que... ya. Pero aquí podemos cruzar la carretera, ir ahí y cuidado con el labrador, se va a enfadar con nosotros si robamos sus vides, pero podéis ir ahí y ver lo fácil que es, ¿verdad? Tomar el fruto fresco. El Señor está dándonos ese ejemplo visual que todos nosotros podemos entender para decirnos, hey, mira, yo soy la vid, y vosotros sois los pámpanos. Bien, hasta ahí lo entendemos. Ahora, ¿qué quiere decir eso de limpiar? ¿Qué quiere decir eso de permanecer en la vid? ¿Qué quiere decir eso de estar en una comunión cercana con el Señor de tal manera que nuestra vida produzca algo? Responderé a estas preguntas al final del mensaje, así que tendrás que permanecer hasta el final del mensaje para saber la respuesta. Pero vamos a intentar definir primeramente qué es el fruto. Y para ello lo que voy a hacer es ir al Nuevo Testamento, dejaré el Antiguo Testamento atrás, para ir al Nuevo Testamento y ver cómo esa palabra es usada en diferentes contextos. El primer contexto se encuentra en Romanos capítulo 16 y vayamos al versículo 5. Romanos 16, 5. En Romanos 16 es una... Recordad, Pablo está escribiendo una carta a Roma, a los creyentes de Roma, y aquí en el capítulo 16 él saluda a un montón de hermanos, está hablando a creyentes y está dando las gracias por multitud de estos creyentes y cómo actúan y cómo obran. En el versículo 5 dice una palabra interesante. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, pero escucha estas palabras, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a Epeneto. Bonito nombre para un niño si quieres ponerle, Epeneto. Está la iglesia en su casa y qué importante es que entendamos esto. Ya, a Alexander le gusta el nombre de Epeneto, toma nota. La casa es la iglesia, el local es la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermanos? La iglesia somos tú y yo. Cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo. Recuerdo que aquí en España, años atrás, las personas mayores no llamaban al local iglesia, le llamaban capilla. ¿Verdad que sí? Capilla. Y me gusta ese nombre porque esto, hermanos, es un local, es una capilla. La iglesia son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y dentro de ese grupo podéis reuniros en una casa, en el bosque, en el local de la iglesia. Podéis reuniros allí donde estéis, porque el Señor está con vosotros. Un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 18, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. O sea que solo hace falta 2 para que sean una congregación, no hace falta más. Y puede ser en su casa o, como estamos haciendo hoy en día, a través de esta bendición que son las redes, con YouTube y en directo, con todos mis hermanos y hermanas que están ahí. Ahora, aquí nos habla de este primer fruto de Acaya. ¿Y quién es el primer fruto de Acaya? Si volvemos a este pasaje, creo que está mencionado. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. Epeneto era el primer convertido en esa ciudad, en Acaya. Era el primer fruto que había nacido de la vida y que había sido engendrado por el Espíritu y por la palabra de Dios, la palabra que había sido enviada, había producido fruto. Así que en la Biblia encontramos que el primer uso que podemos ver, uno de los primeros, es que el creyente es fruto. Es fruto. Y qué hermoso, hermanos, nosotros somos fruto del Calvario, de la redención del Señor Jesucristo. Y cuando vayamos a predicar el Evangelio, podemos pedir al Señor que su palabra produzca
fruto. Como esa parábola del sembrador que durante la semana del Grupo Internacional hemos estado mencionando. Y a propósito, si no estás en el Grupo Internacional, te invito a que puedas formar parte y recibir así todos los estudios. Pero recordad lo que decíamos en ese estudio, ¿verdad? Hablando de esa parábola. Como el sembrador sale a sembrar, siembra en el corazón y alguna de esas semillas no da fruto. ¿Por qué? Por culpa de los espinos, por culpa de que cayó al lado del camino, por culpa en definitiva de la condición del corazón humano. Pero hubo una semilla que cayó en buena tierra y la tierra produjo fruto. Fruto que alabó al Señor, glorificó al Señor. ¿Y qué es fruto? Alguien me preguntó, ¿qué es fruto? Estamos hablando tal vez de cristianos cuantitativamente, es decir, ¿cuánta gente viene a la iglesia? Muchas personas piensan eso, que la bendición de Dios sobre una iglesia es la cantidad de gente que se reúne en una iglesia. Déjame decir bien claro, eso no es cierto. Dios, Cristo Jesús, llamó a sus seguidores manada pequeña. Dijo repetidas veces que son pocos los que siguen por el camino estrecho. El Señor Jesucristo, hablando de ese fruto, mencionó como realmente es un puñado pequeño, un remanente. Hermanos, una de las características del fruto es que es escaso, no es abundante. Y hoy hablábamos en la mesa y tenemos que reiterarlo, que el hecho de tener un estadio lleno de personas o un local lleno de personas no indica que Dios esté bendiciendo necesariamente. Hay técnicas de marketing, técnicas de popularidad, técnicas de llevar a las personas a un show para que ese local crezca y de esta manera manipular a todas esas personas. Y no es el fruto que se está produciendo un fruto sabroso y bondadoso, sino es un fruto mortal. Así que tengamos cuidado en esto y hablaremos más de este tema mañana en la conferencia. Pero hermano, cuando la palabra de Dios es sembrada en un corazón de buena tierra, produce fruto, produce vida. Yo aquí hoy veo mucho fruto, veo resultado. ¿Por qué? Porque es verdadero, es genuino, no es una mentira. Dios ha producido en vuestra vida fruto. Pero hay un segundo uso, vamos a ver algunos usos en 2 Corintios 9:10. Y esto es bastante interesante. 2 Corintios, ahora capítulo 9 y versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará, escuchad esto, los frutos de vuestra justicia. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Tú eres fruto, pero tú debes producir fruto. Y la palabra justicia en la Biblia, dikaios creo que es en el griego, tiene que ver con algo muy importante que nos cuesta entender en nuestra mentalidad. Justicia no es simplemente alguien bueno y bondadoso. Justicia es el término que indica que tú has sido justificado delante de Dios, que Dios te ha declarado justo. Y en la mente del hebreo, en el Antiguo Testamento, cuando habla de la justicia, quiere decir una persona que ha sido salvada, que ha sido engendrada desde lo alto, que ha sido redimida y que el Espíritu de Dios la ha tomado para ser declarado justo. Ahora, si es así, el fruto que debemos dar es un fruto de justicia. Qué importante que es esto. Qué importante que es esto. Porque hermanos, nosotros que somos la luz y la sal de la tierra, nuestro deber es producir un fruto que muestre la justicia de Dios en este mundo injusto, lleno de cosas que son pecado y turbulencias y amarguras y desprecios y lugares donde te das cuenta la bestialidad del hombre, la mortandad del hombre, el asesinato del hombre. Una vez más, remitiéndome a la clase del sábado, ¿cuántos millones dijimos de niños que morían? ¿Cuántos inocentes diariamente que son entregados al mismo Baal en un sacrificio? Y en medio de esa situación, hermanos, nosotros somos llamados a una vida de justicia, a un fruto de justicia.
Pero hay más. Sigamos avanzando esta vez en Gálatas 5 y versículo 22. Pablo de nuevo está escribiendo estas cartas y fijaros cómo él repetidas veces está usando la palabra fruto. Vayamos a Gálatas, capítulo 5 y versículo 22. Mira lo que dice la palabra. Voy a leer, de hecho, desde el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Marcad las palabras, manifiestas son las obras de la carne. Esto es normal, es lo que el hombre hace, es la obra del hombre. Pero mira el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El fruto del Espíritu, hermanos, es aquí comentado. ¿Y os habéis dado cuenta el error que cometemos a veces cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo, en plural? Muchas veces decimos, vamos a tener que manifestar los frutos del Espíritu Santo, pero aquí dice el fruto. Y volvemos a ese Juan capítulo 15, cuando dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Y qué es lo que dice que produce mucho fruto? Tenéis ahora una vid en vuestra cabeza, esa ramita que hemos llamado pámpano, ¿y qué sale? Un racimo de uvas. Ahora, eso es un fruto. Cada pequeña bolita forma parte de un racimo. Y cuando tú lo arrancas de la vid, lo sustraes del pámpano, estás sacándolo todo, ¿verdad que sí? Es un fruto. Así es el fruto del Espíritu Santo. Son diferentes bolitas, diferentes características, diferentes manifestaciones de que el Espíritu Santo te está guiando en tu vida. Por eso es un fruto, no son frutos en plural. ¿Lo veis? Y cuando una persona está siendo guiada por el Espíritu, que vive en el Espíritu, versículo 25, está andando también en el Espíritu. Hermanos, este fruto no puede ser falsificado, porque es amargo entonces. Es amargo. Y aquí hay uvas que son amargas, porque no son las verdaderas del Espíritu Santo. Y esto tenemos que entenderlo bien, porque esto no puede ser imitado. Pero muchas veces lo intentamos imitar, ¿verdad que sí? Incluso ponemos una cara como de pena, ponemos una posición, ¿verdad?, de piedad. Bajamos la voz para sonar más humildes. Me gustaba la imitación que Alexander hacía antes, a la hora de comer. Pero hermanos, esto no nos lleva a una espiritualidad, sino a un acartonamiento, a una rigidez, a una hipocresía. Del griego hipócrates, que eran esas máscaras que se ponían las personas para que no se viera la cara real del artista o actor que actuaba delante del público. Y podemos, hermanos, caer en ese error, y cuanto más tiempo hace que andamos en el Señor, peor aún, porque hemos aprendido las maneras, las costumbres, las formas, los giros lingüísticos, las expresiones, las oraciones, hemos aprendido la expresión corporal, lo hemos aprendido todo y pensamos que estamos mostrando una característica de amor verdadero, de fruto del Espíritu, cuando en realidad estamos simplemente haciendo que nuestras bolitas de fruto estén vacías de contenido, porque no es el fruto del Espíritu Santo. Y tú puedes ser misionero, yo lo he vivido y lo he visto. Misioneros
que parecen realmente piadosos, pero cuando están bajo presión, muestran quiénes son y cómo se comportan al punto de reventar en ira. Lo he visto con mis propios ojos. Y dices, yo que pensé que esta persona era una persona piadosa y humilde, una persona realmente que amaba al Señor, pero cuando estamos bajo presión, ahí se muestra lo que realmente somos. Y si estoy hablando de misioneros, puedo hablar igualmente de pastores, puedo hablar de líderes, y puedo hablar como también esa ira sale y esos frutos de la carne y obras de la carne sale. Por eso, amados míos, hablo como pastor y os hablo también como oveja. Porque todos nosotros tenemos el mismo problema y el mismo peligro de no entender cuál es el fruto del Espíritu. ¿Amor? Corintios 13, primera de Corintios. Lo conocéis bien ese pasaje, ¿verdad que sí? La palabra ágape, amor de Dios, amor inmerecido, amor que fluye desde el Espíritu Santo. Tú no puedes amar a alguien como Dios quiere que le ames, si no es a través del Espíritu. El hombre dará lo que el hombre puede dar. ¿Verdad que sí? El amor del hombre es finito, egoísta, imperfecto, engañoso muchas veces. Pero cuando el amor es del Espíritu y tú eres un canal a través del cual fluye ese amor, entonces hay bendición. ¿Gozo? Solamente el Espíritu puede producir eso. Y gozo no quiere decir simplemente alegría. O contar un chiste y se te pasa todo. No. El gozo es ese sentir del alma sin importar cuál sea la situación y la circunstancia, pero que hace que tu vida sea una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de serenidad, una vida realmente dedicada a ese fruto que produce paz. Paz en la adversidad, paz en el conflicto, paz en la necesidad, paz en el desdén y en el menosprecio y en la persecución, paz en medio del caos, paz. Porque el fruto del Espíritu está naciendo en tu vida. Y eso, hermanos, una vez más, no puede ser imitado. O está o no está. Porque unido a esta cadena de fruto, viene ahora paciencia. Y hermanos, esa palabra, yo no sé quién la inventó, porque yo soy bastante impaciente. Yo desearía que Dios hiciera las cosas ya en el momento en que yo las quiero, las necesito, las deseo. Pero Dios me dice, no, Pedrito, vas a esperar. Y el que espera, desespera, y yo soy pera. Así que ahí estoy impacientemente pidiendo al Señor que obre y que obre y que obre. Y la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No os riáis. ¿Os pasa a vosotros también? ¿Que quieres las cosas ya prontito y ahora? Las mejores cosas hacen esperar. Y no sé por qué cuando el Señor quiere hacer algo en tu vida, lo primero que produce es paciencia. Paciencia. Recuerdo cuando era un adolescente, tenía problemas con la paciencia. Leí un libro para adolescentes y hubo una frase que me quedó grabada. La frase decía, paciencia, piojo, que la noche es larga. Yo no sé qué quiere decir eso exactamente, pero eso de paciencia, piojo, me hizo mucha gracia. Y pensé, es cierto, la noche, el día, las horas son largas. Pero hermanos, cuando tu vida está dirigida por el Espíritu Santo, paciencia. Hay paciencia contigo mismo. Y eso es tal vez la más difícil. ¿Verdad que sí? Porque somos impacientes y prontos a la autocrítica y a la autoconmiseración. Somos impacientes con nosotros porque somos un caos de problemas y un caos de desgracias. Yo últimamente me he dado cuenta de mí mismo. Hay algo en mí que hace que yo sea un peligro. Soy capaz de romper vasos, tirar macetas al suelo, romper sillas, cargarme persianas, etcétera, 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 y no me acerco mucho a ti porque lo más probable es que te pise el dedo del pie. Y uno dice, ¡ah! ¿Qué pasa a mi alrededor? Que todo lo que pasa son desgracias aparentes. Y uno empieza a lastimarse y a latigarse, ¿verdad que sí? Y a cortarse las venas y a decir, ¡ay de mí! Ten paciencia, piojo. La noche es larga. Dios todavía no ha terminado contigo.
Había una pulsera que llevábamos cuando éramos jovencitos, ¿recuerdas? Una pulsera hecha de piel con unas letras que nosotros mismos imprimíamos y eran unas letras raras, T, P, D, no recuerdo exactamente las siglas, pero la traducción era, ten paciencia, Dios no ha terminado contigo todavía. Ten paciencia. Y hermanos, es así. Dios no ha terminado contigo todavía. Mientras estemos andando aquí en la tierra, la paciencia nos es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Y Dios sigue trabajando contigo, ¿verdad? Alejandro hablaba en cuanto a ser bebé en Cristo, y ahora estás creciendo. Y como paciencia es necesaria, porque uno quiere crecer rápido, uno quiere saber rápido, uno quiere formar rápido. Déjame decirte algo, un árbol que crece rápido se cae a la primera tormenta. Pero esas secuoyas que han estado por años creciendo, están firmes, constantes, y sus frutos son peligrosos. Cuando estuve en California, en el norte de California, fuimos a un bosque de secuoyas en un pequeño viaje, y el que iba conmigo me hizo dos preguntas: ¿cómo está tu respiración? Estábamos a mucha altura, digo, está bien. Y me dijo, ten cuidado con tu cabeza. Digo, ¿por qué? No estoy mareado, me siento bien. Ahí en Sacramento, en la zona de Sacramento, digo, me siento bien, no estoy mareado, estoy acostumbrado a la montaña. Y me dice, no te digo eso, que tengas cuidado con tu cabeza por la respiración, es por las piñas que caen. Y miré a mi alrededor, hermanos, piñas así de grandes, de secuoyas. Cuando una piña de piñón cae no te hace daño, una piña de secuoya te hace daño, te mata. Hay frutos que matan, pero la paciencia te es necesaria. Y eso me implica también la paciencia con los demás, porque así sí que duele. ¿Verdad, Sofía? ¿Cuántas veces los mayores son impacientes con nosotros? ¿Cuántas veces somos impacientes con nuestros hijos, padres, madres, hermanos, hermanas, esposas, esposos? Impacientes. Parece que este niño nunca va a crecer, parece que esta niña nunca va a aprender. Parece que este hermano que le he estado enseñando ya por meses cómo salir de estos problemas y conflictos vuelve a caer en él otro y otra vez. Paciencia, paciencia. ¿Quién inventó la bombilla? ¿Señor Edison? A este buen hombre se acercaron a él, Edison y su bombilla, y le dijeron, lo has intentado 1000 veces y ha fracasado. Abandona. La respuesta de Edison fue, no, ahora no puedo abandonar, acabo de hacer un gran descubrimiento. Y a Edison le dijeron, ¿qué? Has hecho 1000 bombillas, no ha funcionado, ¿qué descubrimiento has hecho? Y dijo, he descubierto 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla. Continuó. Y tal vez a la 1001 o a la 1003 o a la 1100, no sé qué número fue, descubrió la manera de cómo hacerla. El fracaso aparente, aquello que a veces llamamos fracaso, puede convertirse realmente en una escuela de aprendizaje si eres paciente. Porque descubres lo que no debes hacer. Descubres cómo no debes comportarte. Y así la paciencia se convierte en una virtud, decimos normalmente. Pero cuando es el fruto del Espíritu, hermanos, ya no es de la carne. Ya no es de la carne. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿La queréis tener? ¿Queréis tener la paciencia de Job? ¿Queréis pasar por las pruebas de Job? Perder a vuestros hijos, vuestra hacienda, todo cuanto tenéis y poseéis, que tu propia mujer te diga, maldice a Dios y muérete. Yo no sé cómo después tuvo hijos con esa mujer. Paciencia, por paciencia, mucha paciencia. A veces queremos el fruto sin pagar el precio. Todos queremos ser como Job, pero él pagó el precio. La semana pasada leía en el penúltimo capítulo de Job cuando Dios le dice, ¿dónde estabas tú, Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo lo creaba todo? Y Job dijo, ups, se cayó. Mira, hermano, hay veces que Dios me ha pegado en los labios
un buen golpe, ¿no? Y me ha dicho, cállate, tú no sabes nada. ¿Cuántas veces le he dicho al Señor, Señor, yo no entiendo nada, estoy aquí esperando pacientemente, estoy orando y tú dices, espera, 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 espera. Señor, estoy harto de esperar. ¿Tú crees que yo hablo así a Dios? Pues sí, le hablo así. Señor, estoy cansado de esperar, no entiendo nada. De verdad, Señor, ya no puedo, como decimos en Cataluña, ya pro. Y el Señor dice, ten paciencia, ten paciencia. Y cuando eso fluye del Espíritu, hermanos, es cuando te das cuenta, porque produce benignidad. Recordad que todo esto es una cadena de fruto. ¿Y qué es benignidad? ¿Qué palabra más rara? Daniel, ¿cómo traduzco benignidad? ¿Ser bueno? ¿Bondad? ¿Sí? ¿Me sirve eso? ¿Habéis conocido a alguien en vuestra vida que ha sufrido mucho? ¿Personas que han sufrido? ¿Verdad que hay algo especial en ellas? ¿Lo habéis notado? No digo personas con amargura, que puede ser el caso, sino personas que han convertido sus pruebas, dificultades, y tengo una mosca que voy a matar, pruebas y dificultades, paciencia, de verdad, la debió enviar el diablo esa mosca. Pruebas y dificultades, sí, pero que en ellas produce un fruto tan dulce, tan extraordinariamente dulce, tan hermoso. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y cuando te acercas a ese tipo de personas y ves el fruto, ¿de verdad que te son de bendición? Es que las miras al rostro y ves algo en ellas, algo en ellas. Y os quiero decir algo en cuanto al rostro. El rostro manifiesta lo que hay en el alma, ¿verdad que sí? Así que las arrugas que se crean después de años, vosotros no porque sois jóvenes, cuando tengáis mi edad, veáis lo viejo que soy. Veréis que las arrugas se producen por tu carácter. Personas amargadas, caras hacia abajo, ceño fruncido, amargura. Personas con gozo, arrugas hacia arriba, pequeñas arruguitas aquí de la sonrisa. Benignidad, bondad. Porque Dios te sitúa y te coloca en el lugar que Él quiere que tú estés. Pero hay un fruto más. Tengo que ir avanzando porque tengo más que quiero compartir. Cuando dice no solamente benignidad, sino también bondad, fe. Es interesante que dice benignidad y bondad. Porque la benignidad es hacia el otro. Eres benigno hacia el otro. Cuidas al otro. Te preocupas por el otro. La bondad, una cadena, eres tú mismo siendo bondadoso. Pero la benignidad, ser benignos unos con otros, nos dice la Biblia. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Hay un carácter dentro de los caracteres, de los perfiles psicológicos, y eso es interesantísimo, que son narcisistas. ¿Los habéis oído, esa palabra narcisista? Primero yo, después yo, si queda algo para mí, yo mismo. Nunca piden perdón, no saben amar porque solamente se aman a ellos mismos, les gustan los primeros lugares, les gusta realmente que todo el mundo alrededor les sirva, no están acostumbrados realmente a mostrar y expresar amor o cariño, son personas muy secas, muy orgullosas, muy altivas y que utilizan a las otras personas y que además crean en ellas el sentido de culpabilidad. Para ellos el amor y el matrimonio es simplemente un método para el cual alcanzar sus propios objetivos, pero no para realmente dar amor porque no saben dar amor. Eso es el carácter, el perfil de un narcisista. Hermanos, cuando tenemos benignidad y bondad, este carácter desaparece. O debe desaparecer porque es el fruto del Espíritu Santo. Y uno ya no mira yo más Cristo en mí. Y mi hermano antes que yo, y lo que él necesita. Y de verdad, y Dios lo sabe, me derrito, no sé qué expresión usar cuando veo la necesidad en la vida de otras personas. Hay momentos de verdadera sensación de impotencia, no sé si has tenido eso alguna vez, de querer ayudar y no poder. De anhelar que tu vida pueda fluir energía y vida para el otro. Y no puedes. Y hacer que
que tú mismo seas una cadena de bendición, un canal de bendición para el otro. Ahí está la bondad. Ese es el fruto del Espíritu. Y nos lleva a una última palabra en esta cadena de frutos, cuando dice fe. Amigo, un momento aquí en cuanto a fe, porque a todos nos viene Hebreos capítulo 11, ¿verdad que sí? Después la fe, y ahí viene la definición. ¿Pero qué es esta fe? ¿Ah? Ten fe, hermano. Y si no encuentras trabajo es porque no tienes fe. ¿Ah? Oh, estás enfermo, ora. Y si Dios no te cura es porque no tienes fe. ¿Ah? ¿Es eso la fe de la Biblia? Tengamos cuidado. Esto no es la fe de la Biblia. Dios no es el mago de la lámpara maravillosa para hacer lo que nosotros querramos. No. Muchas veces aún en la oración y pidiéndole a Dios con fe, que quiere decir confianza, seguridad, Dios no nos da lo que esperamos. ¿No lo habéis leído en el mismo libro de Hebreos capítulo 11? Que muchos de aquellos héroes de la fe no alcanzaron las promesas, sino que las vieron de lejos. Entonces, si fe quiere decir recibir y obtener lo que deseas, no es Hebreos 11 esa fe, porque ellos no lo recibieron. La fe es la confianza que depositamos en el Dios que todo lo puede si Él quiere, pero que eso no quita nuestro amor por Él si Él no quiere. La fe es ese deseo de decir, Señor, tú sabes lo que quiero, tú sabes lo que anhelo, tú sabes lo que me gustaría, tú sabes por qué estoy luchando, pero Señor, si tú no me lo das, yo voy a seguir confiando en ti. Y eso solo puede producir el Espíritu Santo, porque nosotros somos niños rabiosos con pataletas cuando no recibimos lo que le hemos pedido a Dios. ¿Verdad que sí? Y no nos damos cuenta que muchas veces lo que aparentemente parece la peor cosa que nos pueda pasar es lo que más nos acerca al Señor. ¿Verdad que sí? Judith, quiero ponerte un momento como ejemplo. Hablar con ella para mí es de una bendición tremenda. Y todos sabemos lo que ella está pasando y cómo lo está pasando y todo lo que está sufriendo. Pero cuando hablas con ella ves lo cerca que está del Señor. ¿Mm? Y muchas veces no nos damos cuenta que la fe es forjada en el horno de aflicción. Y que la fe es el fruto del Espíritu Santo, porque de otra manera nosotros nos desesperaríamos en las circunstancias. ¿Verdad que sí? ¿Tú sabes lo que es vivir con dolor continuo, diario? Sin fuerzas para dar un paso. En una silla de ruedas. ¿Tú sabes lo que es vivir sin tener comida que echarte a la boca? ¿Verdad que ninguno de nosotros, al menos los que estamos aquí, algunos de los que estáis ahí, sabéis lo que es eso? Pero esas personas tienen fe en medio de las circunstancias. Y el Espíritu Santo lo produce. Ahora vamos a seguir ya rápidamente avanzando al siguiente pasaje en Efesios 5:9. Efesios 5:9. Efesios 5 y versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sabes lo que nos muestra este versículo? Y fijaros que va unido al fruto del libro de Gálatas. Pero aquí le da una vuelta más. Efesios 5 y versículo 9 nos muestra el gusto del fruto. Porque en otro tiempo erais tinieblas, dice el versículo 8, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así es como saboreas el gusto del fruto del Espíritu Santo. Es así. Y este fruto no es amargo. No es amargo. Ahora, la pregunta que me hago realmente es, Señor, produce este fruto en mí para que otros sean bendecidos.
Y ahora sí, estoy ya encarrilándome hacia el objetivo y la razón por la cual este fruto no es para ti, para tu gloria, sino para la gloria de Cristo y para el bien de tu hermano. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a Filipenses 1:11. Filipenses 1:11. Versículo 10, para entrar en el contexto, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Ved cómo aparece ahí la justicia de nuevo, el carácter del creyente controlado por el Espíritu Santo. Los frutos de justicia que son, escucha esto, por medio de Jesucristo, ¿para qué? Para gloria y alabanza de Dios. El fruto del Espíritu, los frutos de justicia, no son para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Y cuando tú y yo en nuestra vida producimos fruto, es como en el Antiguo Testamento cuando había un sacrificio y Dios percibía olor grato de suavidad delante de su presencia, ¿lo recordáis? Y era como esos frutos mencionados también en las ofrendas del Antiguo Testamento, que eran ofrecidos al Señor como algo de gratitud y alabanza, esa ofrenda mecida que convertía esa entrega al Señor como algo agradable a Él. Tu vida, mi vida, es para la gloria de Dios. Para eso mismo nos creó, nos formó y nos hizo. El propósito del creyente no es vivir para él, para sus necesidades o caprichos, es vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos fruto del Calvario. Porque tú y yo somos fruto de la obra del Señor Jesucristo, como he mencionado, el fruto de Acaya, primer fruto de Acaya. Y cuando el Señor Jesús te ve a ti, lo que ve es el fruto del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados. Y el Padre dice, esto es lo que mi Hijo hizo en esa cruz, produjo fruto para mi gloria. Hermanos, tenemos que orar que nuestra vida produzca fruto. Y solo hay una manera de producir fruto. Juan 15, estoy regresando en un círculo hacia ese pasaje. Estar apegados a Él como pámpano a la vid. Sin excusa alguna, sin nada que rompa esa comunión. Sin pecado que estorbe. ¿Y qué es el pecado? No llevar corbata el domingo cuando predico. ¿Eso es pecado? Tocar la guitarra en los cultos, eso es pecado. ¿Eso es pecado? Venir las mujeres en pantalones a la iglesia, es un pecado mortal. ¿Eso es pecado? Que una mujer esté enseñando la Biblia, eso es pecado. ¿Ah? ¿Qué es pecado? Ir al cine, eso es pecado. ¿Ah? No, si te marchas de esta iglesia, como le decías a Alejandro, yo te maldigo, la maldición está sobre ti por marcharte de esta iglesia. ¿Ah? Algunos que habéis estado en iglesias de este tipo sabéis a qué me refiero. ¿Es eso pecado? No, amados míos. El pecado es no vivir una vida controlada por el Espíritu Santo en comunión con Dios. El pecado es no amar al Señor de tal manera que el temor de Dios esté controlando tu vida para que el fruto del Espíritu realmente fluya. Y es lo que tenemos que pedir. Hermanos, ¿tiene tu vida fruto? Hermana, ¿tiene tu vida fruto? Cuando miramos atrás en lo que hemos hecho, yo mismo como pastor voy a avergonzarme delante de Dios diciéndole, Señor, mi vida fue inútil, no hubo fruto. ¿Sabes el temor que tengo, el miedo que tengo? ¿Y cómo valorar cuantitativamente ese fruto? Los suscriptores de YouTube, ese es bueno, 5.083. Bien. Las personas que han venido al culto. Tenemos un local grande, vamos a comprar un local más grande, porque eso es fruto. Tengo 100.000 amigos en Facebook. Eso es fruto. ¿De verdad todo eso es fruto? Hermanos, eso es una chorrada, no sirve para nada.
El fruto es cuando mi vida está apegado a Cristo. Y cuando el Espíritu Santo me controla de tal manera que yo soy de bendición para otros. Y que mi vida cambia vidas porque alguien comió del dulce fruto que yo le ofrecí del Espíritu Santo. ¿Me he entendido? ¿Me habéis explicado bien? ¿Me habéis entendido? Eso es fruto. Hoy más que nunca tenemos que volver a Juan capítulo 15. Y pedirle al Señor que nos limpie para que el Padre sea glorificado. Y pedirle al Señor que nos transforme en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestros temores, en nuestros miedos, en nuestras rabias, en nuestros enfados, para que cree el Señor en nosotros el dulce fruto del Espíritu Santo y no las obras de la carne. El Señor nos ayude, hermanos. Este es un mensaje para animarnos, para alentarnos, para esforzarnos, para que demos a Dios toda la gloria, porque somos fruto del Calvario. Vamos a orar. Toma este mensaje, Padre. Tómalo y bendice a las almas que lo escuchen. Tal vez a un puñado de personas, Padre. Pero si eso te glorifica, que dé fruto. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Javi, cantamos un himno, pasamos la ofrenda. Muy bien.